Hola a todos mis queridos suscriptores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén muy bien y listos para sumergirse en un tema que, les prometo, los dejará verdaderamente sin palabras. Hoy vamos a desentrañar uno de esos misterios que siempre rodean a nuestras estrellas favoritas, y en esta ocasión, el foco recae sobre la talentosa y bellísima Demet Özdemir. Si han leído bien el título, y es que los rumores y las acusaciones que han surgido en torno a ella en las últimas semanas son de una magnitud tal que han sacudido los cimientos de su impecable imagen pública. Si son fanáticos de Demet o simplemente les encanta estar al día con las últimas polémicas del mundo del espectáculo, prepárense, porque lo que vamos a contarles hoy es puro drama, intriga y, quién sabe, tal vez hasta un toque de shock. Y antes de que nos adentremos en este torbellino de información, les recuerdo la importancia de ese botón rojo de suscribirse que ven por ahí. No se queden afuera de ninguna de nuestras exclusivas, y activen también esa campanita para que YouTube les avise al instante cada vez que subamos un nuevo vídeo cargado de secretos y revelaciones. La verdad es que Demet Özdemir siempre ha sido una figura que despierta admiración. Su carisma en pantalla, su estilo impecable y su aparente sencillez la han convertido en una de las actrices turcas más queridas a nivel internacional. La hemos visto brillar en producciones como Erkenci Kuş, que la catapultó a la fama mundial, y más recientemente en Ampara. Su vida privada hasta hace poco parecía un remanso de paz, marcada por relaciones sentimentales que, si bien generaban interés, rara vez se veían empañadas por escándalos. Sin embargo, el panorama ha cambiado drásticamente en el último tiempo. Las acusaciones que han surgido son serias, y apuntan a aspectos de su vida personal y profesional que, de ser ciertas, podrían alterar por completo la percepción que tenemos de ella. Comencemos por el principio, o mejor dicho, por lo que parece haber sido el detonante de esta tormenta. Durante un tiempo, Demet mantuvo una relación sentimental que acaparó muchos titulares, y esa relación, como bien saben muchos de ustedes, terminó. Pero lo que no se sabía, o al menos no se hacía público de forma contundente, eran los detalles detrás de esa ruptura. Las nuevas acusaciones sugieren que la separación no fue tan amigable ni tan transparente como se presentó inicialmente. Se habla de un supuesto engaño, de mentiras y, lo más delicado, de un comportamiento que va más allá de lo que se esperaría de una figura pública que hasta ahora ha proyectado una imagen de rectitud. Lo más impactante de estas acusaciones es que no provienen de fuentes anónimas o de chismes de pasillo. Vienen de personas cercanas al círculo íntimo de Demet, e incluso de exparejas o personas con las que ha tenido relaciones significativas en el pasado. Estos testimonios, que han ido saliendo a la luz poco a poco a través de entrevistas y declaraciones en redes sociales, pintan un cuadro bastante sombrío. Se habla, por ejemplo, de que Demet Özdemir habría participado en conversaciones o encuentros que iban en contra de la confianza y la lealtad que se supone debe existir en una relación sentimental seria. Las palabras utilizadas por quienes han hecho estas declaraciones son fuertes, hablan de traición, de manipulación emocional e incluso de un doble juego. Es importante recalcar que hasta el momento, Demet Özdemir no ha emitido una declaración oficial detallada sobre estas acusaciones específicas, lo que por supuesto, aumenta la especulación y el misterio. Pero las acusaciones no se detienen únicamente en el ámbito de sus relaciones personales. También han surgido interrogantes sobre su comportamiento en el set de filmación y en su vida profesional. Se rumorea que en ocasiones su actitud habría sido, digamos, poco profesional, generando tensiones con compañeros de elenco y con el equipo técnico. Algunos de estos rumores sugieren que en ciertos proyectos, su exigencia habría ido más allá de lo razonable, creando un ambiente de trabajo incómodo. Otros, más directos, apuntan a presuntas rivalidades y a un afán por destacar por encima de los demás, incluso si eso significaba perjudicar la armonía del grupo. Es crucial mencionar que cuando hablamos de estas acusaciones profesionales, la línea entre la realidad y la percepción puede ser muy fina. El mundo del espectáculo es competitivo y las dinámicas de trabajo pueden ser complejas. Sin embargo, cuando múltiples voces comienzan a señalar un patrón de comportamiento, es inevitable que la atención se centre en ello. Hemos visto a lo largo de la historia del cine y la televisión, casos de celebridades cuya imagen pública se ha visto seriamente dañada por comportamientos inapropiados en el lugar de trabajo. La pregunta que surge es, ¿podría ser este el caso de Demet Özdemir? Una de las cosas que más ha llamado la atención de estas acusaciones es la aparente contradicción con la imagen que Demet proyecta en sus redes sociales. Ella es muy activa en Instagram y otras plataformas, donde comparte momentos de su vida, sus viajes, sus proyectos y su cercanía con sus seguidores.
Esta dualidad entre la figura pública sonriente y accesible y las acusaciones de comportamientos más oscuros es lo que precisamente genera tanto debate y desconcierto. Estamos viendo a la verdadera Demet, o a una versión cuidadosamente construida para el público. Profundicemos un poco más en algunos de los detalles que se han filtrado. Sin entrar en nombres específicos para proteger, en la medida de lo posible, la privacidad de las personas involucradas, se habla de conversaciones privadas que habrían sido compartidas sin consentimiento, de promesas incumplidas y de una supuesta falta de empatía en momentos delicados. Imaginemos por un momento la situación: uno está en una relación, confiando plenamente en la otra persona, y de repente se entera de que esa confianza ha sido traicionada de maneras que uno jamás habría imaginado. Es un golpe devastador, y cuando estas cosas salen a la luz, el impacto en la imagen pública de la persona involucrada puede ser inmenso. Además, se ha especulado sobre el papel de su círculo más cercano en todo este asunto. ¿Estaban al tanto de estas situaciones? ¿Intentaron mediar o minimizar el problema? En el mundo de las celebridades, los asistentes, los representantes y los amigos juegan un papel fundamental, y a veces, su lealtad o sus propias agendas pueden verse envueltas en estas controversias. Las acusaciones podrían extenderse a quienes rodean a Demet, sugiriendo que algunos de ellos podrían haber estado al tanto o incluso haber participado en la gestión o encubrimiento de estas situaciones. Es fascinante observar cómo el público reacciona ante este tipo de noticias. Por un lado, están aquellos que defienden a capa y espada a su ídolo, tildando las acusaciones de falsas y malintencionadas, fruto de envidias o de personas que buscan notoriedad. Por otro lado, hay quienes, ante la acumulación de testimonios, empiezan a cuestionarse la imagen pública que hasta entonces tenían de la actriz, y se inclinan a pensar que donde hay humo, puede haber fuego. La verdad es que sin una confirmación oficial o pruebas contundentes, todo esto permanece en el terreno de la especulación y el rumor. Sin embargo, la fuerza con la que estas voces se han alzado no puede ser ignorada. Lo que sí está claro es que estas acusaciones han generado un debate importante sobre la importancia de la autenticidad y la transparencia en las figuras públicas. En una era donde las redes sociales nos permiten tener una ventana a la vida de las celebridades, la discrepancia entre lo que se muestra y lo que se esconde se vuelve cada vez más difícil de mantener. Los fanáticos esperan que sus ídolos sean modelos a seguir, y cualquier indicio de comportamiento que vaya en contra de esos valores puede ser motivo de decepción. Ahora, es fundamental preguntarnos, ¿cuál es la estrategia de Demet Özdemir ante todo esto? El silencio puede ser interpretado de muchas maneras. Puede ser una estrategia para dejar que el tiempo disipe las acusaciones, esperando que la tormenta pase sin un gran revuelo. O quizás está consultando con su equipo legal para decidir la mejor manera de responder, si es que decide responder. La falta de una declaración oficial clara y directa sobre estos puntos específicos es lo que, paradójicamente, alimenta más la especulación. Si ella tuviera la oportunidad de desmentir categóricamente cada uno de los señalamientos, muchos de sus seguidores se aferrarían a esa defensa. Pero al no hacerlo, deja un vacío que otros se apresuran a llenar con sus propias teorías. Para aquellos que siguen de cerca su carrera, este es un momento de incertidumbre. ¿Afectarán estas acusaciones su futuro profesional? ¿Serán estas polémicas un obstáculo para conseguir nuevos papeles importantes? En el mundo del entretenimiento, la reputación lo es todo, y una imagen manchada, aunque sea por rumores, puede tener consecuencias significativas. Ya hemos visto casos en Hollywood y en otras industrias donde las controversias, incluso las que no están probadas, han afectado carreras. Por otro lado, debemos recordar que todos somos humanos y por lo tanto, susceptibles a cometer errores o a estar envueltos en situaciones complejas. La presión de la fama, la constante exposición mediática, y la dificultad de mantener relaciones sanas en ese contexto, son factores que no debemos subestimar. Quizás con el tiempo se conozcan más detalles, o quizás, como suele suceder en estos casos, el tema se desvanezca lentamente en el olvido, a medida que surjan nuevas noticias y nuevas polémicas. Lo que sí podemos asegurarles es que seguiremos de cerca este tema. En nuestro canal, nos gusta ir al fondo de las noticias, analizar las diferentes facetas de cada historia y presentarles la información de la manera más objetiva posible sin dejar de lado el interés que estas situaciones generan. Las acusaciones contra Demet Özdemir son un ejemplo perfecto de cómo la vida privada de las celebridades puede convertirse en un espectáculo público, y de cómo la línea entre la admiración y el juicio es a menudo muy delgada.
Hemos llegado al final de este recorrido por las intrigantes y, francamente, impactantes acusaciones que rodean a Demet Özdemir. Hemos explorado los rumores que apuntan a su vida personal y profesional, la forma en que estas acusaciones contrastan con su imagen pública y la incertidumbre que generan en sus seguidores y en la industria. Como hemos dicho, la falta de una declaración oficial deja mucho espacio para la especulación, y es importante recordar que hasta que haya pruebas concretas, debemos ser cautelosos al emitir juicios definitivos. Agradecemos enormemente que se hayan quedado hasta el final y que hayan dedicado su tiempo a escuchar nuestro análisis. Nos encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que estas acusaciones tienen fundamento? ¿Cómo creen que Demet debería manejar esta situación? Dejen sus opiniones y comentarios abajo en la sección de comentarios. Queremos leer sus perspectivas y generar un debate constructivo. Y si este vídeo les pareció interesante e informativo o simplemente les intrigó, no olviden darle un gran me gusta. Su apoyo nos motiva a seguir trayéndoles contenidos de calidad. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, les invitamos una vez más a que se suscriban a nuestro canal y activen la campanita. Así se asegurarán de no perderse ninguna de nuestras futuras entregas, donde seguiremos desentrañando los secretos del mundo del espectáculo. Hasta la próxima.